Buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a nuestro culto dominical. Bienvenidos para poder estar reunidos juntos en este tiempo de poder compartir juntos la palabra del Señor. Estamos en estos días en los cuales este mes celebramos el mes de la Reforma. Y como hablamos la semana pasada, estuvimos viendo un poco de historia y hoy vamos a seguir viendo una de las solas. Pero antes de poder empezar, ¿qué les parece si oramos? ¿Está bien? Así que te invito a que cierres tus ojos y que podamos orar juntos, pidiendo la dirección de nuestro amado Dios. Maravilloso Padre Celestial, en esta mañana nos presentamos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a comprenderla, ayúdanos, Señor, a ver esta realidad en la cual, Señor, tú permitiste que Martín Lutero y otros reformadores, Señor, levantaran esta bandera de estas olas. Señor, ayúdanos a volver a la fuente que siempre es tu palabra. Guíanos por medio de ella. Ayúdanos, Señor, y que se haga tu perfecta y soberana voluntad. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy, en esta mañana, vamos a ver la segunda sola que tiene que ver con sola fide o sola fe. Esta sola llegó al principio de la Reforma. Fue una de las banderas teológicas que fue levantada muy en alto por Martín Lutero y por otros reformadores. Fue llamada sola fide porque esto implicaba decir que solo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo el hombre puede encontrar la justificación. En ese entonces, la Iglesia ofrecía el perdón al hombre de sus pecados a cambio de dinero, a cambio de indulgencias. Estas indulgencias, ¿en qué consistían? En que tú tenías que depositar una moneda y de esta manera a ti te daban un papel firmado por el Papa, que indicaba que se te perdonaba tus pecados aquí y también si tenías un familiar en el purgatorio, entonces cada vez que tú echabas una moneda, entonces el alma de tu familiar del purgatorio se elevaba un poco más para que así poco a poco pueda llegar al cielo. Pero no es así. ¿Qué más te decía en ese entonces la Iglesia Católica? Te decía que a través de buenas obras o de cumplir con los ritos requeridos de lo que ellos decían, tú podías obtener la salvación. En otras palabras, el hombre podía pagarle a Dios para que perdonara sus pecados y de esta manera poder comprar la vida eterna. Era algo muy práctico, ¿no? O sea, tú dabas dinero, hacías algo, te comportabas bien y entonces Dios tenía que darte lo que tú pedías en ese momento, que era la salvación de tus pecados y por ende tener la vida eterna. Pero no fue así. Lo mismo pasó por Martín Lutero. Él sostenía estas creencias. Él fue un monje agustiniano, como vimos la semana pasada, a lo que él era un hombre apasionado. Era un hombre que se comprometía con todo. ¿Qué ocurrió? Que cuando él llega al monasterio, él, a causa de la santidad de Dios, el hombre 3 veces o 4 veces al día, aún por decir más, se confesaba. Si pensaba mal, se confesaba. Si por ahí se molestaba o se iraba, confesaba. Ya tenía locos a todos. Fue así que su monje superior lo mandó a estudiar la palabra de Dios. Lo mandó a enseñar, a estudiar teología. Pero ¿qué ocurre cuando él está enseñando, estudiando la palabra? Se topa con este pasaje de Romanos 1:17, porque la justicia de Dios. Y esto fue lo que a Martín lo que lo tenía muy preocupado. La justicia de Dios, la santidad de Dios. Y él decía que como hombre nosotros somos pecadores y no podíamos estar delante de esa justicia o no podíamos satisfacer la justicia que Dios demandaba de nosotros. ¿Qué ocurrió? Que mientras seguía estudiando la palabra del Señor, en el mismo pasaje de Romanos 1:17, porque la justicia de Dios se revela desde el cielo por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y fue esto lo que le dio una luz a su vida, mas el justo por la fe vivirá. Y él entendió que ya no se trataba de obras, ya no se trataba de pagar algo, ya no se trataba de cumplir penitencias. Ahora se trataba
de que era por la fe. La salvación ya no se trataba de una cuestión de un mérito humano, de obras piadosas, de justicia religiosa o de alguna penitencia, sino de un precioso regalo de Dios que le concedía al pecador a través de un bendito canal que se llamaba fe. La fe en Cristo Jesús es lo que ahora nos puede dar la salvación. Por eso Martín Lutero declaró que la justificación solo es por la fe. Es el principio sobre el cual la iglesia está de pie y sin la cual se cae. Él afirmó: sola fe, sola gracia, solo Cristo son los pilares en los cuales la iglesia se sostiene, y si alguno de ellos se saca, entonces se cae. Tenemos la sola palabra de Dios, la sola gloria de Dios, y estas 5 solas están conectadas, que son pilares que como nosotros como iglesia tenemos que seguir manteniendo. Sola fe es el lema que define cuál es el único medio por el cual se puede obtener la salvación. Esto es, hermanos, cuando Dios por su gracia da fe al pecador para creer en Cristo y ser salvo. Este es el medio de fe. Este es el medio por el cual uno puede obtener esta salvación, la fe. Dios no salva a alguien automáticamente si no cree. Nadie nace salva. Nadie hereda la salvación. Ni nadie puede salvarse a sí mismo o tratar de salvar a otras personas. Solamente la fe salva. Y esa fe es en Cristo Jesús. Vamos a ver ahora, hermanos, qué nos dice la palabra de Dios acerca de que cómo somos justificados gratuitamente. ¿Está bien? Solamente a través de la palabra de Dios, hermanos, es que nosotros podemos entender que Dios tiene la capacidad de perdonar del pecado al ser humano y salvar al hombre perdido de esta condenación eterna que ha sido llamado por causa del pecado. Si solo Dios puede salvar al hombre, entonces nos surge una pregunta: ¿cómo lo hace? Y es por eso que tenemos que ir a las Escrituras. Y ahí en tu casa, si tienes tu Biblia, ábrela por favor en Romanos capítulo 3, en la cual vamos a leerla en el versículo 23. Romanos 3, versículo 23. Ya que los primeros capítulos de la carta a los romanos exponen la verdadera condición del hombre. La verdadera condición del hombre es que todos somos pecadores y como tales no alcanzamos la gloria de Dios. Eso es lo que nos dice el versículo 23 de Romanos 3. No hay justo ni uno, todos hemos pecado, no hay nadie quien busque a Dios. Eso es la tesis que termina Romanos 1, 2 y 3. Todos han pecado. Entonces, la condición del hombre es que es un pecador y no puede alcanzar la gloria de Dios por sí solo. Sin embargo, y ahí surgen los siguientes versículos del capítulo 3 de Romanos. ¿Qué nos dice? En Romanos, el versículo 24 al 26, y ahí está la respuesta de Dios para salvar al pecador de las consecuencias irremediables del pecado. Y Pablo va a llamar a esta acción de Dios a favor del pecador justificación. Ya que justificar es declarar a una persona inocente y sin culpa, legal y judicialmente. Esta justificación es gratuita, hermanos. Para ser declarados justos y sin culpa delante de Dios, y sin culpa por Dios mismo, no tenemos que pagar absolutamente nada. El perdón es gratuito. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Eso es lo que nos afirma el versículo 24. Pero eso no significa que la salvación no tenga un precio o que no tenga un costo alguno. La Biblia enseña que la justificación es por medio de la redención que es en Cristo Jesús. El precio es alto, pero ya fue pagado por el Señor Jesús. Él murió por nosotros y pagó por nuestra redención. Él tomó nuestro lugar. Él se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Pero qué significa redención? Significa rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. Cristo pagó el alto precio por nuestro rescate. Él pagó en la cruz lo que tú y yo debimos haber pagado. Él cargó con todos nuestros pecados. Él cargó con toda la ira de Dios que estaba destinada para nosotros, para que Él en la cruz sea nuestro sustituto
y tú y yo seamos justificados delante de Dios y seamos redimidos. Y ahora ya no somos esclavos, sino que ahora somos hijos de Dios. Le pertenecemos a Dios. Y todo ha sido por el inmenso sacrificio de Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que hacer el hombre para obtener esta salvación? El hombre tiene que hacer solamente esto. Tiene que arrepentirse y creer que en Cristo o que Cristo es el único que puede darle el perdón y la vida eterna. Eso es lo único que puede hacer el hombre. Arrepentirse y creer en Cristo como el único que puede darle el perdón de sus pecados y la vida eterna. La salvación solo es por medio de la fe. Esto, hermanos, está claramente afirmado en Efesios capítulo 2, el versículo 8, que nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. El hombre no puede ser salvo aparte de lo que Dios dice, y Él ha dicho que el único medio para que tú y yo obtengamos salvación es por medio de Cristo, es por medio de la fe en Cristo Jesús. Es importante decir, hermanos, que la fe es el único medio de salvación, y esto ha sido a lo largo de toda la historia. Si nos vamos a Hebreos capítulo 11, vamos a encontrar una gran lista de hombres que han tenido fe, que han vislumbrado la gloria de Cristo, esperando esta redención en Cristo Jesús. Y estos hombres esperaron, tuvieron fe, tuvieron la esperanza que en Cristo se iba a obtener esta salvación. Como la Biblia nos enseña que el justo por la fe vivirá, y encontramos a hombres como Noé, Enoc, Abraham, Isaac, Moisés, Rahab, David, Pablo, el carcelero de Filipos. Nosotros, si hemos confiado en la obra salvífica de nuestro Señor Jesús, todos hemos sido salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Hermanos, hoy vivimos tiempos en los cuales muchas veces el hombre quiere tratar de pagarle a Dios. A veces hay una confusión doctrinal en cuanto a la fe, que nos dicen que haciendo cosas fuera de la fe en Cristo tú puedes obtener la salvación. Que si tú te vistes de una manera puedes obtener la salvación. Que si tú no haces cosas entonces no puedes obtener la salvación. Que si tú no pactas entonces no puedes obtener la salvación. Y así consecutivamente se nos sigue acuñando cosas con el fin de no mostrarnos la verdadera realidad. Es que con solamente la fe uno puede obtener salvación. Eso fue el postulado de la Reforma, hermanos, sola fide, y tenemos que volver a ella. Tenemos que recordar nuevamente esta solamente la fe. Y tenemos que enseñar que solamente colocando nuestra fe en la persona de nuestro Señor Jesús y en su obra redentora, que es el único medio donde el hombre puede obtener perdón de sus pecados y de esta manera puede obtener la vida eterna. Hermanos, solamente la fe salva. Pero esta fe que salva, hermanos, tiene algunas cualidades y permíteme mencionártelas. ¿Está bien? Lo primero es que esta fe que salva, hermanos, no es solamente un mero concepto intelectual acerca de Dios. Muchas personas creen en Dios. Muchas personas creen que hay un ser superior que creó todo esto. Muchas personas creen decir creer en Dios. Y algunos saben que Dios les ama, que es omnipotente, creador, pero queda nada más en eso. Algunos dicen, no, yo quiero creer a mi manera. Y cada uno puede creer a Dios a su manera y de esta manera yo estoy bien con Dios. No. La Biblia no afirma esto de acá. Esta fe que salva tiene algunas cualidades. ¿Qué implica estas cualidades? Implica tener un conocimiento de la obra de Cristo a favor del pecador, de lo que Cristo hizo en la cruz. También esta fe que salva, hermanos, implica un asentimiento, una confirmación de esa verdad que ha sido conocida. Es decir, estamos convencidos de que Cristo es el Salvador del mundo. Y también tengo que añadirte algo.
Los demonios tienen un conocimiento de lo que Cristo hizo a favor del pecador. Los demonios también creen y están convencidos de que Cristo es el Salvador del mundo. Y ellos lo saben mejor que nosotros. Y lo podemos ver en Santiago 2:19. Pero también algo, hermano, que tenemos que ver es que esta fe que salva, hermanos, tiene que ver también con una confianza personal y dependencia en Cristo y solamente en Cristo para recibir la justificación. Todo esto es solamente posible, hermanos, por la obra del Espíritu Santo, quien regenera nuestro corazón, el corazón del pecador, de tal manera que éste pueda ver el resplandor de la gloria de Cristo, como nos afirma 2 de Corintios 4:4. No solamente basta con tener un conocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz. No solamente basta saber que Cristo es nuestro Salvador, sino que también, hermanos, tiene que ver con una dependencia en Cristo y solamente en Cristo para poder obtener esta justificación. Y esto no lo podemos hacer tú y yo de una manera así personal, sino que es una obra sobrenatural. Es una obra que proviene de Dios a través del Espíritu Santo y Él nos muestra a Cristo, nos abre los ojos para poder ver y contemplar la gloria de Cristo y nos da la fe para poder creer en Él. Lo otro, hermano, que tenemos que ver en cuanto a la fe que salva es una confianza segura de que Cristo pagó completamente por todos nuestros pecados y solo Él puede salvar al hombre de la condenación, sin ninguna ayuda de otra parte. Por tanto, hermanos, esta fe renuncia a confiar en buenas obras, en religión, en dinero, en bautismo, en membresía de una iglesia, en una oración, y confía exclusivamente en Cristo y su obra para el perdón del pecado. Por más que nos esforcemos en hacer cosas, tú y yo no podemos obtener la salvación, porque es solamente un regalo de Dios, es solamente a través de Cristo. Tenemos que tener una confianza segura, hermanos, de que Cristo ya pagó por todos nuestros pecados y que solamente Él nos puede salvar de la condenación. Es decir, Cristo ya nos salvó y podemos estar seguros de que solamente en Él, tú y yo hemos obtenido salvación. Lo tercero es que, hermanos, la fe que salva da fruto. Como lo vimos en Efesios, el capítulo 2, el versículo 8, el versículo 10, dice que somos hechuras suyas, creados para buenas obras. Somos una obra maestra de Dios, que hemos sido creados para buenas obras que Dios dispuso de antemano. Ya estaba dispuesto de parte de Dios. Es decir, Dios produce fe en nuestra vida. Podemos ver a Cristo, nos apropiamos de todo lo que Cristo ha hecho en nosotros. Todo se nos es imputado, toda la obra de Cristo nos es imputada a nosotros. Y ahora la consecuencia es que tú y yo damos fruto. Y este fruto es una evidencia de que tenemos fe. Queremos obedecer la palabra de Dios, queremos agradar a Dios, queremos compartir el Evangelio, queremos leer su palabra, queremos orar, queremos amar a nuestros hermanos. Como nos dice Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 7. Primera de Juan, el capítulo 1, de los versículos del 5 al 7, dice: Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si no andamos en la luz, como Él está en la luz, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Las buenas obras o la obediencia no salvan, pero la persona que ha sido justificada y regenerada va a evidenciar fe por sus obras. Hermano, esta fe que salva tiene consecuencias y es algo externo. Solamente la fe. Pero, ¿cómo puedo yo tener fe? ¿Cómo puedo yo apropiarme de esta fe salvífica? Entonces, hermanos, tenemos que volver a la palabra de Dios. Solamente conociendo la palabra de Dios
es que tú y yo podemos seguir obteniendo fe. ¿No está escrito en Romanos, el capítulo 10, donde se nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? Es eso, hermanos. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios para que tú y yo podamos conocer la obra que hizo Cristo en la cruz. Tenemos que ir a tener un tiempo con Dios. Separa un tiempo todos los días con tu Señor, para que de esa manera tu fe pueda seguir creciendo. Lo mismo pasó con Martín Lutero. A Martín se le abrieron los ojos cuando él fue a la fuente, a las Escrituras, y pudo darse cuenta que más el justo por la fe vivirá. Ya no dependemos de obras, ya no dependemos de penitencias, ya no dependemos de sacrificios, sino dependemos de lo que Cristo hizo en la cruz y nos apropiamos de ello por medio de la fe. ¿Quién me da la fe? Dios, por medio del Espíritu Santo, que me hace ver la gloria de Cristo para poder ver de lo maravilloso que es Cristo, de lo que Él hizo en la cruz. Y esta fe, hermanos, produce obras. Y estas obras son manifiestas de que tenemos fe, de que queremos obedecer la palabra de Dios. Pero ¿cómo puedo entenderla? A la luz de la palabra de Dios. Yo no sé cómo está tu tiempo en meditación en la palabra de Dios. Tal vez tu tiempo tú pienses que orando más estás bien. Sí, es bueno orar, hermanos. Y orar bastante es muy bueno. Pero también es muy bueno volver a las Escrituras y leer la palabra de Dios. Porque es a través de la palabra de Dios que podemos conocer a Dios. Que podemos conocer este ser más maravilloso. Que podemos ver en la persona de Cristo cómo es Él. Y es a través de la palabra de Dios que podemos seguir creciendo en fe. Así que te animo a que volvamos a su palabra, a que volvamos a tener fe en lo que Cristo hizo en la cruz, a que podamos darnos cuenta que solamente a través de Cristo es que hemos obtenido la salvación, y que Cristo es lo más maravilloso, y que sin Él, tú y yo, no podríamos decir a Dios Padre, no podríamos decir que hemos sido salvados, justificados, redimidos por lo que Cristo hizo en la cruz. Hoy hemos visto sola fe. Volvamos a la sola fe. Volvamos a las Escrituras. Volvamos a leerla, a meditar con ella. Porque son tiempos, hermanos, que necesitamos volver a la palabra de Dios. Su gracia es más que suficiente para nosotros. Y su gracia nos va a ayudar, hermanos, a que cada día querramos buscarlo más y más a Él. Así que vamos a orar. Padre, en esta mañana hemos visto, Señor, que se trata de solamente la fe. No tenemos que añadirle nada más porque tú ya hiciste todo el trabajo, Señor. Cristo ya hizo todo en la cruz. Cristo ya pagó, Señor, el precio que nosotros debimos haber pagado. Cristo ya se entregó a sí mismo y cargó con todos nuestros pecados y con toda tu ira, Señor, para que ahora nosotros, por medio de la fe, podamos obtener esta salvación. Y Señor, esta fe tú nos das por medio de tu Espíritu Santo para poder ver la gloria de Cristo. Señor, ayúdanos a caminar todos los días contemplando a Cristo. Señor, ayúdanos a poder leer tu palabra todos los días y que nuestra fe pueda seguir creciendo, Señor, como tú mismo has dicho. Que la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor. Que podamos meditar en ella, que podamos hablar de ella, Señor, que podamos compartir a otros de tu palabra, Padre bueno. Ayúdanos, Señor, a volver a nuestros principios, a volver, Señor, a cosas ordinarias, para que tú, siendo el Dios extraordinario, un Dios que sobrepasa todo nuestro pensamiento, nos ayude, Señor, a caminar como tú quieres que caminemos. Que nos ayude a evidenciar a Cristo en nuestras vidas cada día, Señor. Ayúdanos, Padre,
Y a las personas, Señor, que no te conocen, te pido que en el nombre de Cristo Jesús, tu Espíritu Santo, Señor, los pueda convencer de justicia, de pecado y de juicio, y que puedan ver en Cristo, Señor, al Salvador, que puedan ver en Cristo lo más precioso que hay, que puedan ver en Cristo al único Salvador, que nos libra de nuestros pecados y que nos da vida eterna. Muchas gracias, Señor, por esta mañana, y ayúdanos a seguir caminando en ti y solamente en ti. A ti sea la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy hemos visto sola fe, así que te animo a seguir en este hermoso caminar de solamente la fe. Pero esta fe, recuerda, no es solamente un mero conocimiento, sino que esta fe está basada en conocer a Cristo, en entender a Cristo, que Él ya nos perdonó, y a la vez también que esta fe produce fruto. ¿Y cómo puedo saberlo? Volvamos a las Escrituras, volvamos a leer la palabra de Dios. Que tengas una buena semana, que la gracia de nuestro Señor, que es más que suficiente, sea abundante en tu vida, te bendiga todos los días y que nos ayude a todos nosotros a caminar en fe. Que Dios te bendiga.